Mi cuñada me odió durante años, pero tras sufrir un trágico aborto espontáneo, la recibimos de nuevo en nuestras vidas. Sin embargo, empezó a decirle a mi hijo que ella era su verdadera madre. Mi esposo David y yo llevamos casados 8 años, y tenemos un hijo llamado Tom, que tiene 4 años y es un niño muy juguetón con una imaginación desbordante. Tom siempre ha estado muy unido a mí y es un poco niño de mamá. No me molesta en absoluto, ya que sé que cuando se convierta en adolescente, tendrá sus propios intereses y puede que no quiera pasar tanto tiempo conmigo. David y yo somos una pareja excelente y, a lo largo de los años, hemos perfeccionado nuestra rutina de cuidar la casa, a Tom, y nuestras carreras. Esta armonía ha sido posible porque pensé que tenía un esposo muy respetuoso y comunicativo como David. Así que podrías imaginar que no tengo nada de qué quejarme, ¿verdad? Pues hoy estoy haciendo esta publicación sobre la hermana de mi esposo, Katy. No quiero comenzar mostrando mi prejuicio hacia ella, pero Katy es extremadamente difícil de llevarse bien. Siempre ha sido fría conmigo desde el principio y este comportamiento ha permanecido igual, aunque David y yo llevamos casados mucho tiempo. Recuerdo que durante el inicio de nuestra relación, David me dijo que sus padres aprobarían fácilmente de mí, pero que su hermana Katy definitivamente me pondría a prueba porque siempre ha sido muy protectora con él. Bueno, resultó tener razón. La primera noche que nos conocimos, me hizo un montón de preguntas sobre mi familia, mi infancia y mis hermanos. No importaba lo que respondiera, ella parecía no impresionada y mantuvo la nariz en el aire todo el tiempo. También solía mencionar a las exnovias de David en medio de nuestras conversaciones y compararlas conmigo, como si fuera lo más normal del mundo. En un punto durante la cena, invitó a David a unirse a ella y a sus amigas en un viaje de chicas, diciendo que necesitaba despejar su mente antes de tomarse en serio con alguien. Este comentario me pareció muy raro y me molesté visiblemente, lo que David notó y le dijo a su hermana que se calmara lo más amablemente posible. Esto es algo que a veces me molesta de mi esposo. Aunque enfrenta a su hermana, no es realmente firme con sus límites debido a su afecto por ella. Supongo que esto hace que ella asuma que puede seguir insistiendo solo porque es la hermana mayor y, según ella, solo ella tiene el mejor interés sobre él. Desde esa primera cena, estuve convencida de que Katy y yo no nos gustábamos. Me dolió un poco, pero no iba a esforzarme en convencer a alguien de que me amara y aceptara si ya había decidido lo contrario. A pesar de este incidente, siempre fui educada con ella cada vez que nos encontramos, pero nunca me lo hizo fácil. Un incidente en particular que me viene a la mente de inmediato es la fiesta de aniversario de los abuelos de David. Invitaron a toda la familia y yo fui invitada como acompañante de David, ya que llevábamos saliendo un año. Durante toda la fiesta, los familiares de David se me acercaban para iniciar una conversación y, honestamente, me encantaba lo relajada y amigable que era su familia. La única persona que no me dirigió ni una palabra ni me saludó fue Katy. Lo noté y traté de mantenerme alejada de ella tanto como fuera posible. En un momento, los abuelos de David pidieron a todos que se reunieran para tomar una foto grupal. Mientras nos reuníamos, Katy me señaló en voz alta y me pidió que saliera de la foto. David la miró con las cejas levantadas mientras Katy seguía diciendo que tal vez él rompería conmigo en el futuro y que no quería que una bimbo de su hermano fuera parte de esa foto. Mi cara se puso roja de vergüenza mientras todos se sentían incómodos. David intentó discutir, pero Katy seguía hablando sobre él, diciendo que yo era una extraña al azar y que no debería haber venido a esa función para empezar. Había escuchado suficiente y me sentí totalmente humillada. David había asistido a muchas de mis funciones familiares y ninguno de mis familiares lo había tratado así. Me disculpé y entré a la casa para buscar las llaves del auto. No tenía intención de pasar un minuto más con esa mujer. David y sus padres vinieron corriendo detrás de mí tratando de disculparse. Su madre intentó convencerme de regresar con ellos, pero el momento ya estaba arruinado. Podía escuchar a los abuelos de David regañando a Katy en voz alta y me sentía aún más culpable por arruinar el día de todos. Me fui de inmediato y esa noche incluso contemplé romper con David, ya que sabía que no podría manejar a alguien como su hermana. Sin embargo, resultó que David vino a mi casa con flores y pastel para disculparse. Me dijo que todos habían reprendido a Katy por ser grosera conmigo y que había amenazado con cortar todo contacto con ella, lo que aparentemente la hizo llorar. Me dijo que estaba harto de las tonterías de su hermana y que no quería tener nada que ver con ella. Hablamos mucho, pero me sentí reconfortada de que él se pusiera de pie por mí. En los días que siguieron, David cumplió su palabra. Dejamos de ver a Katy por completo y dejó de contestar sus llamadas. A veces, ella se presentaba en su casa sin previo aviso, así que cambió todas las cerraduras y pidió a sus padres que hablaran con ella para que respetara su espacio privado.
Sus padres apoyaron su decisión, así que Katy no tuvo más remedio que aceptar que su hermano no quería tener nada que ver con ella. Pensamos que esto la haría reflexionar y arrepentirse de la forma en que me trataba, pero resultó tener el efecto contrario. Comenzó a llamarme y enviarme mensajes, dejándome mensajes amenazantes culpándome de todo. El colmo fue cuando se presentó en mi trabajo una tarde exigiendo verme. Afortunadamente, mi gerente intervino y la echó, pero yo estaba realmente sacudida. Le dije a David que en este punto no tenía más remedio que romper con él para alejarme de su loca hermana, presentar una denuncia contra ella y llevarla a los tribunales por acosarme. David comenzó a llorar al escuchar esto, rogándome que no rompiera con él y pidiéndome una oportunidad para solucionar el problema. Convenció a sus padres para organizar una reunión entre él y Katy en su casa, donde finalmente tuvieron su última conversación. Sus padres sabían lo que ella me estaba haciendo y le dejaron muy claro que no querían tener nada que ver con ella nunca más. David y sus padres advirtieron a Katy que su comportamiento estaba rozando la locura y que si continuaba, apoyarían mi decisión de llevarla a los tribunales. No sé cómo, pero Katy finalmente se quebró y admitió que necesitaba ayuda. Les confesó que estaba descontrolada y que no sabía cómo detenerse. También reveló a todos que había perdido su trabajo y había estado desempleada, durante los últimos meses, que habían afectado su salud mental. Afortunadamente para ella, los padres de David intervinieron y la ingresaron de inmediato en un hospital psiquiátrico donde podría ser monitoreada de cerca. David reiteró su deseo de no mantenerse en contacto con ella, lo que Katy finalmente aceptó. Me envió un mensaje de disculpa, que en mi opinión parecía algo insincero, pero por su bien, esperaba que se recuperara. Cuando David y yo finalmente nos casamos, decidimos no invitar a Katy, a pesar de que había sido dada de alta y parecía estar bien. No quería tener nada que ver con ella, y todos respetaron mi deseo. Me envió flores felicitándome en mi día feliz, lo cual aprecié mucho. Justo después de casarnos y regresar de nuestra luna de miel, Katy anunció que se iba a casar. Todos nos sorprendimos, ya que nadie sabía que estaba saliendo con alguien, pero nos alegramos por ella. Sin embargo, al enterarnos de que estaba saliendo con un hombre que conoció en el hospital psiquiátrico, nuestra preocupación creció. Para darles el contexto completo, este hombre, James, era esquizofrénico y alcohólico con tendencias violentas según sus médicos. Comprensiblemente, David y los padres de Katy estaban preocupados cuando lo descubrieron. Katy anunció que su boda sería el próximo mes y solo quería que David asistiera, no yo. De alguna manera lo esperaba y me alivié de no ser invitada, ya que me ahorraba tener que inventar una excusa para no asistir. Sin embargo, mi esposo se sintió ofendido de que su hermana solo lo invitara a él y no a mí, así que tampoco asistió a la boda. Aquellos que asistieron nos contaron que fue un desastre. Katy y James estaban completamente borrachos durante la ceremonia y no podían repetir las palabras del sacerdote correctamente. En la recepción, James siguió bebiendo y se emborrachó tanto que comenzó a rasgarse la camisa y los pantalones mientras todos lo miraban horrorizados. Al ser esquizofrénico, James no soportaba las miradas y atacó a un camarero inocente, gritando que parecía sospechoso y escondía algo. La familia de James logró calmarlo y convenció al camarero de no presentar cargos pagándole, pero el incidente dejó a todos preocupados por la seguridad de Katy. Si James podía atacar a un extraño, ¿qué garantía había de que no atacaría a Katy? David y sus padres intentaron hablar con Katy sobre el comportamiento de su esposo, pero ella parecía convencida de que podría cambiarlo. No importaba cuánto sus padres intentaran advertirle sobre las señales de peligro, ella creía que James nunca la lastimaría. Ojalá pudiera decir que tenía razón, pero como se puede esperar, James la trató exactamente como todos habían advertido. Con los años, David y sus padres intentaron mantenerse en contacto con Katy, pero James cortaba su comunicación con todos. No podíamos presentar una denuncia contra él porque Katy se negaba a aceptar ayuda. En 2 ocasiones, la policía fue llamada a su casa porque los vecinos escuchaban peleas y violencia física. A pesar de todo, Katy nunca cedió y seguía convencida de que James era el indicado para ella. Hace 4 años, quedé embarazada de Tom y todos estaban felices. Para mi baby shower, quise que Katy fuera parte de la celebración y le enviamos una invitación. Nunca recibimos respuesta, lo que nos preocupó, así que David decidió ir a su casa a verificar. Resultó que James la había aislado completamente y había tirado nuestra invitación. No sé exactamente qué pasó, pero David se enfureció y tuvo una discusión con James que no llegó a nada porque Katy no veía nada malo en lo que hacía su esposo. Frustrado, David se fue y esa fue la última vez que supimos de ella. Nunca la contactamos de nuevo, ni siquiera cuando Tom nació. Sus padres también dejaron de esforzarse por convencerla y solo rezábamos por su bienestar.
Estos últimos años desde el nacimiento de Tom han sido pacíficos y llenos de amor. David y yo nunca tuvimos problemas importantes y hemos alcanzado una maravillosa comprensión y ritmo en nuestro matrimonio. Tom es un niño muy curioso que nos mantiene ocupados con sus travesuras. Los padres de David nos visitan cada fin de semana para cuidar a Tom mientras David y yo tenemos nuestra cita nocturna semanal, lo que nos da un respiro mientras los abuelos pasan tiempo de calidad con él. Todo iba bien hasta hace 8 meses, cuando Katy apareció en nuestra puerta, sucia y desaliñada, sin zapatos y con los pies sucios. Inmediatamente la dejamos entrar y corrí a buscarle una manta ya que parecía estar temblando. No la habíamos visto en años, así que no sabíamos qué decir. David acariciaba su cabello y le preguntaba si estaba bien. Katy parecía aturdida y miraba fijamente a la nada. Eventualmente, nos reveló que acababa de sufrir un aborto espontáneo. Nos quedamos en shock mientras ella continuaba contando cómo se había quedado embarazada un mes atrás y pensaba que James estaría feliz por ella. Al principio, él lo estaba, pero con el tiempo se volvió más y más sospechoso de que el bebé la alejaría de él y que ya no lo amaría igual. Peleaban mucho y él la amenazaba con poner veneno para ratas en su comida para que perdiera al bebé. Katy nos contó que se despertó ese día sintiéndose mal y, al ir al médico, descubrió que había perdido al bebé. Se sentía tan enferma y aturdida que no pudo conducir de regreso a casa y decidió caminar. De alguna manera, su mente la llevó hasta nuestra casa, aunque tuvo que caminar más de 20 cuadras descalza. No recordaba por qué no tenía zapatos. Sentí tanta lástima por ella y le di un abrazo. Tardó un momento en reaccionar, pero cuando lo hizo, me abrazó de vuelta. Nos quedamos sentadas allí durante 5 minutos mientras Katy lloraba en mis brazos. Supimos en ese momento que era su manera de pedir ayuda. David parecía listo para confrontar a James directamente, pero lo persuadí de llamar a la policía y notificar a sus padres, quienes estarían mejor equipados para manejar la situación. Sus padres estaban increíblemente agradecidos de tener a su hija de vuelta y le aseguraron que la apoyarían sin importar qué. Cuando la policía tomó su declaración, quedaron tan impactados como nosotros por los múltiples abusos que Katy había sufrido. Soportó su matrimonio hasta ese punto, manteniendo el silencio. James fue arrestado de inmediato a pesar de sus protestas y amenazas. Él siguió negando hasta el final que no tuvo nada que ver con el aborto espontáneo de ella, pero, como resultó del informe de Katy, ella había sido envenenada por él, lo que llevó a la pérdida de su bebé. En resumen, debido a los problemas mentales de James y su incompetencia para ser juzgado, el juez lo sentenció a un centro psiquiátrico para tratamiento indefinido. Esta decisión fue frustrante, pero también estábamos agradecidos de tener a Katy de vuelta, sana y salva. Debo aclarar que todos mis sentimientos anteriores de animosidad hacia ella habían desaparecido en ese punto. Como mujer, me sentía mal por ella y no quería nada más que olvidar nuestro pasado para poder seguir adelante. No deseaba otra cosa que Katy sanara después de todo este calvario. Ella también parecía tranquila conmigo y ya no era mezquina. Cuando sentimos que estaba lista, le presentamos a Tom, pensando que eso la ayudaría a recuperarse más rápido. Se acercó extremadamente a Tom en poco tiempo, lo cual a ninguno de nosotros nos importó realmente. Supongo que esta debería haber sido mi primera señal de alerta. Con el paso de las semanas, encontraba formas de pasar más y más tiempo con mi hijo, apareciendo inesperadamente en nuestra casa sin llamar primero. Ella se quedaba con los padres de David, así que podía conducir fácilmente. Insistía en dar baños a Tom o leerle sus cuentos para dormir, lo que al principio parecía un gesto amable. Sin embargo, su creciente presencia empezó a sentirse un poco extraña. Llegó a un punto en el que Katy venía casi todos los días sin previo aviso y siempre encontraba una razón para quedarse más tiempo del necesario. Traía juguetes y regalos para Tom, siempre buscando involucrarse en sus rutinas diarias. También comentaba de manera extraña sobre su ropa o su peinado, diciéndome cómo Tom se vería mejor de esta o aquella manera, lo cual me molestaba un poco. Aunque apreciaba sus esfuerzos por vincularse con él, comenzó a parecer que estaba volviendo a sus viejas formas de menospreciarme, pero esta vez, en lugar de su hermano, se trataba de mi hijo. Mi instinto maternal se activó. Hablé con David, quien me aseguró que tal vez estaba exagerando y que su hermana solo estaba tratando de sobrellevar su dolor. Me recordó cómo acababa de perder a su hijo, lo que me hizo sentir culpable, así que decidí dejarla ser. Si cuidar de mi hijo la hacía feliz por unos minutos, ¿cuál era el daño, verdad? Con el paso de los días, intenté ser lo más comprensiva posible con su presencia constante en nuestra casa. Ella empezó a cuidar de Tom todos los días cuando estábamos en el trabajo e incluso lo llevaba al parque por las tardes. A veces, cuando llegaba a casa, notaba como mi hijo ya no mostraba el mismo entusiasmo por mí como antes.
Ya no corría a saludarme y me miraba con curiosidad. Después de que Katy se iba, intentaba hablar con Tom sobre el día y si tenía problemas con Katy, pero no participaba mucho en la conversación. Mi hijo, que siempre estaba alegre conmigo, parecía triste y menos entusiasta. Como madre, me preocupaba mucho el cambio en el comportamiento de mi hijo, pero cada vez que intentaba hablar con mi esposo sobre ello, él me decía amablemente que solo estaba pensando demasiado en cosas triviales. David intentaba asegurarme que todo estaba en mi cabeza y que Tom solo estaba creciendo. Sin embargo, el sentimiento persistente en mi cabeza seguía molestándome, así que hablé con uno de mis compañeros de trabajo, quien me dio el brillante plan de comprar cámaras de niñera en Amazon e instalarlas en la habitación de mi hijo y en nuestra sala de estar para vigilar a Tom. Esta fue una idea ingeniosa y compré 2 cámaras de inmediato. Nunca le conté a David sobre esto, ya que no quería que desestimara mis sentimientos nuevamente. Ayer llegué a casa y después de que Tom se fue a la cama, decidí revisar las cámaras de niñera que había instalado. David estaba viendo televisión abajo, así que me senté en mi estudio para ver el video, que también tenía audio. Al principio, solo era Katy cuidando de Tom y jugando con él. Parecía muy buena con los niños. Sin embargo, imagina mi sorpresa cuando vi a Katy sacar un libro de su bolso, que no había notado antes. Generalmente, tenemos libros apropiados para la edad de nuestro hijo en su habitación, pero este libro era diferente. Le leyó el libro a Tom antes de su siesta en la tarde. Al escucharla leer la historia, me di cuenta de que era sobre adopción y cómo una madre a veces entrega a su hijo a otra madre para que lo cuide. Mientras Katy seguía leyendo la historia a mi hijo, agregaba como por eso lo había dejado a mi cuidado todos esos años, porque no estaba lista entonces. Mis ojos se abrieron de horror cuando continuó diciéndole a mi hijo que, pase lo que pase, ella siempre sería su verdadera madre y que nadie podría amarlo más que ella. Besó su frente y lo dejó para que tomara su siesta. Mi mano temblaba de ira mientras finalmente comprendía las tonterías que le había estado diciendo a mi hijo durante quién sabe cuánto tiempo, lo que claramente había hecho que mi hijo se comportara de manera extraña conmigo. Este pobre niño debía estar terriblemente confundido y no sabía qué creer. Estaba lista para bajar y pedirle a mi esposo que no dejara entrar a su hermana nunca más, pero algo me detuvo. En cambio, decidí tomarme el día libre para pasar tiempo a solas con mi hijo y descubrir exactamente qué le había estado diciendo Katy para lavarle el cerebro. Cuando le dije a Katy hoy que no tenía que venir a cuidar al niño, se alteró, insistiendo en que le encantaba pasar tiempo con mi hijo, pero le dije firmemente que se retirara y que quería pasar el día con mi hijo. David me preguntó si me sentía bien y le aseguré que todo estaba bien, pero que solo necesitaba un descanso. Más tarde, llevé a mi hijo a su parque favorito para que pudiéramos jugar todo el día. Comimos pizzas y pasamos todo el día riendo y divirtiéndonos antes de abordar la conversación. Quería que mi hijo se sintiera seguro conmigo. Cuando empecé a preguntarle sobre lo que él y su tía habían estado hablando, se puso un poco callado. Le prometí a Tom que no estaba en problemas y que solo quería que supiera que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa. Fue entonces cuando mi hijo soltó la verdad. Me contó cómo Katy había estado tratando de convencerlo durante semanas de que ella era su verdadera madre, aunque él realmente no lo creía. También le decía cómo eventualmente lo abandonaría porque solo las madres reales aman a sus hijos. Debido a su insistencia, tenía miedo de preguntarme por si realmente lo echaría. Me dijo que me amaba y que no quería irse a vivir con Katy. Al escuchar esas palabras, mi corazón se rompió por él mientras lo miraba con su rostro lleno de lágrimas. Se veía tan pequeño y vulnerable, un contraste marcado con el niño alegre y juguetón que conocía tan bien. Me arrodillé a su nivel, tomé suavemente sus manos entre las mías y le aseguré que todo iba a estar bien, que superaríamos esto juntos, sin importar qué. Lo abracé fuertemente, sintiendo el peso de sus miedos y dolores. Me sentía un fracasado por no haber protegido a mi hijo de este psicópata. Le aseguré que no tenía nada de qué preocuparse y que David y yo nos encargaríamos de esto. Sin embargo, mi hijo me informó que David ya sabía de todo esto. Le pregunté a qué se refería y él dijo, le pregunté a papá y él sabe sobre esto, pero me dijo que no te dijera nada. La sangre se me heló al darme cuenta de que mi esposo, a pesar de descubrir lo que su hermana estaba haciendo, había elegido protegerla en lugar de a nuestro hijo. Él ya sabía de todo. No podía dejar que mi hijo estuviera cerca de estas personas nunca más. No quería que mi hijo estuviera confundido y asustado por su propia madre. Yo era su madre y era mi trabajo protegerlo de esto. Rápidamente conduje a casa y empacamos nuestras cosas. Les dije a mis padres que iba a ir a su casa y que si David preguntaba, les diríamos que los extrañaba y quería pasar tiempo con ellos. Por suerte, mis padres son muy comprensivos,
así que ni siquiera dudaron en decir que sí. Mientras escribo esto, ya hablé con mis padres sobre todo y están tan sorprendidos como yo por lo que Katy le ha estado diciendo a mi hijo. David me llamó cuando debió haber regresado a una casa vacía, pero traté de sonar lo más normal posible, diciéndole que necesitaba un descanso de nuestro lugar y mi trabajo. Sonaba curioso, pero le aseguré que me quedaría con mis padres solo unos días. Rara vez peleamos, así que supongo que no pensó mucho en ello, aunque mi comportamiento debió parecerle extraño. Estoy tan conflictuada ahora mismo, no tengo idea de qué debería hacer. ¿Cómo debo enfrentar esta situación? Me siento bien por distanciar a mi hijo y a mi de la loca hermana de mi esposo. Actualización 1, wow. Me desperté con casi 600 comentarios en mi publicación. No puedo creer que tanta gente use Reddit y haya encontrado mi post. Usé todos nombres falsos en mi historia, así que espero que ninguno de los familiares de David descubra que se trata de él. Además, a las personas que me critican en los comentarios por no hablar primero con mi esposo sobre esto, les aseguro que definitivamente habría hablado con él si mi hijo no me hubiera dicho que había intentado hablar con David cuando lo descubrió por primera vez. Llámenlo instinto maternal, pero el hecho de que mi esposo supiera durante semanas cómo mi hijo se comportaba de manera diferente conmigo y aún así me gasligteara continuamente, muestra que una confrontación con él no habría llevado a nada constructivo. También quería sacar inmediatamente a mi hijo de la situación y ahora está mucho más seguro con mis padres. Ningún psicópata puede alimentarle mentiras, y eso es lo único que importa. Katy ha intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, enviándome múltiples mensajes, insistiendo en que necesita ver a mi hijo y cuánto lo extraña. Planeo poner fin a esto de una vez por todas en la próxima reunión familiar en casa de los padres de David este fin de semana. Esta reunión ha sido planificada con semanas de antelación por mí, ya que los abuelos de David están de visita y pensé que podríamos pasar un tiempo de calidad juntos. Sin embargo, a la luz de los eventos recientes, planeo usar esta oportunidad para decir mi verdad y asegurarme de que Katy no se acerque a mi hijo nunca más. Actualización 2. Estoy de vuelta con una actualización. Finalmente confronté a David y, como estaba planeado, durante la reunión familiar. Estaba tan nerviosa antes de ir, pero decidí llevar la grabación de la cámara niñera conmigo para tener pruebas legítimas que mostrar a todos. Sin entrar en demasiados detalles y yendo directo al grano, llamé a Katy frente a todos durante el almuerzo. Parecía desconcertada y trató de reírse como si no fuera gran cosa. Entonces mostré la grabación de la cámara niñera y les conté cómo había grabado lo que le había dicho a mi hijo. Vi cómo el color se le iba del rostro mientras enviaba el video al grupo familiar para que todos pudieran ver de qué estaba hablando. Sus padres estaban horrorizados al verla tratar de convencer a mi hijo de que ella era su verdadera mamá. Después de esto, confronté a David y le dije cómo había fallado en proteger a nuestro hijo. Mi esposo lucía realmente culpable, pero trató de justificarse diciendo que no pensó mucho en ello y creyó que esto ayudaría a su hermana a superar su dolor. Se sintió dividido entre apoyar la recuperación de su hermana y contármelo, pero en última instancia decidió guardar silencio. Le informé que, debido a sus acciones, ya no confiaba en él y no podía dejar que nuestro hijo estuviera cerca de él o de su familia nunca más. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi esposo romper en llanto, pero no cedí en mi decisión. Le informé que no podía permitir que nuestro hijo creciera en una familia donde su padre se negaba a defenderlo solo para proteger a su hermana mentalmente enferma. Los padres y abuelos de David y Katy se disculparon conmigo y me aseguraron que se encargarían de que Katy no se acercara a nuestro hijo nunca más. Katy lucía completamente humillada, pero ni siquiera tuvo la decencia de disculparse una vez. David seguía justificando sus acciones, pero no presté atención. Me fui poco después de esta confrontación, ya que mi trabajo allí estaba hecho y no quería tener nada más que ver con ellos. Actualización 3. Veo que algunos de ustedes están confundidos con mi decisión, así que solo quería aclarar. Sí, planeo divorciarme de mi esposo. Sé que muchos de ustedes querían que le diera una segunda oportunidad a mi esposo, ya que esto no fue enteramente su culpa y estoy de acuerdo en que David es un buen hombre. Sin embargo, ser un buen hombre no lo convierte automáticamente en un buen padre. Solo porque él y yo nunca tuvimos problemas no significa que fuera un buen padre para Tom. Debería haber detenido esto desde el principio cuando nuestro hijo acudió a él con dudas, en lugar de pasar semanas tratando de encubrirlo y gaslitarme. Tanto mi hijo como yo ya no podemos confiar en él. Recibí a Katy de nuevo en mi vida con los brazos abiertos después de lo que pasó porque, como mujer, me sentí mal por ella, pero al final demostró exactamente por qué nunca me gustó en primer lugar. Entiendo que el abuso que Katy sufrió fue extremadamente traumático para ella, pero eso no significa que nuestro hijo deba pagar por ello.
Ella era una mujer adulta que claramente tenía problemas mentales desde el principio, pero pensamos que había mejorado. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue mi esposo. El hecho de que eligiera el bienestar mental de ella sobre nuestro hijo demuestra por qué nunca debería estar cerca de Tom. Siempre fue un esposo tan comprensivo y pensé que podía confiar en él, pero desde lo que sucedió con Katy, claramente quería protegerla más que a nosotros. Prometo que a partir de ahora protegeré a mi hijo sin importar lo que pase. Estoy segura de que puedo obtener la custodia completa de mi hijo si expongo los antecedentes familiares durante la batalla por la custodia. Gracias por escuchar la historia completa. Espero sus comentarios, un like si les ha gustado, y suscribirse si no os queréis perder ninguna historia. Reddit King a vuestro servicio. El rey en el norte.